La sexta clase de Cultura Financiera y Tributaria, un excelente diplomado. Vamos a dar los 5 minutos correspondientes. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Si pudieran poner en el chat. Sí, hay buen sonido. Muchas gracias. Excelente. Vamos a dar unos minutitos en lo que nuestro ponente pone su presentación y se terminan de conectar los compañeros. Muy buenas noches. No, todavía no. No sé, no. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio. ¿Estás por ahí, mi querido amigo? Sí, aquí estoy, mi estimado amigo. Bueno, podemos dar inicio ya. Ya esperamos los 5 minutos para esta magnífica ponencia. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión de este diplomado en Cultura Financiera y Tributaria. El día de hoy vamos a empezar la parte número 2 de este diplomado, la sesión sobre el tema tributario.
Un tema bastante amplio, complejo, se puede tornar en algunas ocasiones. Vamos a tratar de dejar en estas 5 sesiones bastante información para que ustedes, cuando tengan una ley tributaria, puedan entenderla, ¿verdad? En cierta ocasión les voy a contar una anécdota. Vamos a ver. Acá. Bueno, tenemos disponible el chat. Les voy a contar una anécdota y ustedes me dan la respuesta, porque esta anécdota lleva una respuesta. Yo fui presidente del ICPA, Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, y estábamos prestos a iniciar una convención tributaria. Y en esa ocasión habían unos personajes importantes de nuestro medio social acá en Guatemala, y estábamos platicando. Y cabalmente estaba platicando sobre el tema tributario. Y salió dentro del montón de cosas que estábamos platicando un cuestionamiento. Y en el cuestionamiento se decía, había uno que daba clases en la universidad en maestría en gestión tributaria, creo que era, o algo así. El nombre de la maestría no lo sé exactamente, pero sí tiene que ver con el tema de tributos. Y éramos 4 en esa comunicación informal que teníamos, y yo les decía que para que alguien diera clases en el tema tributario, yo soy contador público y auditor y he estudiado para abogado y notario, ¿verdad? Yo les decía de que para que alguien pudiera dar una clase sobre derecho tributario, desde mi sencilla opinión, tendría que ser un abogado y notario. Las otras 3 personas que estábamos participando en la reunión se me fueron encima, por así decirlo, ¿verdad? Y me dijeron, no, ¿cómo vas a creer que va a ser un abogado? Tiene que ser un auditor, que es sobre derecho tributario. Ahora le lanzo yo la pregunta a ustedes y quiero que me respondan por el chat. Una persona, un profesional, para ustedes, ¿quién es el profesional ideal para hablarles sobre derecho tributario? ¿Un abogado o un auditor? Espero sus comentarios. Y yo les voy a dar mi punto de vista. Vamos a esperar unos 30 segundos nada más. No somos muchos los que estamos en el foro, así que será rápido. 30 segundos para que ustedes me digan, y si me pueden decir por qué, se los voy a agradecer. Lester dice que es auditor. Suseli dice que es abogado. Ovaldo dice que es abogado. Esmeralda, abogado. Romy, Sheila, abogado. ¿Con alguna especialidad en materia tributaria? Abogado, Suseli. Ok, ahí dejémosla. Yo soy contador público auditor y creo que tengo bastante experiencia en el ramo, en distintas áreas de mi profesión, en auditoría, en contabilidad, en finanzas, en defensa fiscal. Y mi posición es de que quien hace mejor un curso de derecho tributario es un abogado. Nosotros los auditores lo que conocemos son leyes tributarias, pero las leyes tributarias no es el derecho tributario. El derecho tributario es muy amplio. Un abogado creo que es la persona que tiene podría decir mayor dominio, porque conoce de doctrina, de jurisprudencia, de otros elementos de lógica jurídica, de otros elementos que son necesarios en la interpretación de las leyes. Nosotros podemos interpretar las leyes desde el punto de vista contable, y ese es el gran error que los auditores cometemos, porque interpretamos las leyes desde el punto de vista contable, y no se tiene que interpretar una ley desde el punto de vista contable. Tiene que interpretarse desde el punto de vista del derecho.
Los que en este foro son de formación contable, pues quiero hacerlos pensar de que nosotros podemos conocer mucho de contabilidad, pero las leyes tributarias no es contabilidad, es derecho. Y tenemos que interpretarlo de acuerdo a cómo interpretamos cualquier ley, código civil, código penal, cualquiera de estas leyes, código mercantil. Que nosotros tenemos elementos suficientes para poder opinar en leyes tributarias, ok, estoy de acuerdo. Yo les cuento una experiencia que he tenido. Yo todavía no me he graduado como abogado y notario, pero he hecho recursos contenciosos administrativos. Yo no puedo firmar todavía. Pero el abogado, yo le pongo el punto de vista tributario, lo poco o mucho que sé sobre derecho, y el abogado que firma solamente me hace algunos pequeños cambiecitos por ahí. Porque tengo esta formación de abogado también. Entonces, nosotros, insisto, nosotros los contadores públicos, auditores, podemos dominar las leyes tributarias, o las deberíamos de dominar, ¿verdad? Pero nosotros le damos el enfoque contable. Si a nosotros se nos presenta un cliente y tenemos que defenderlo, porque la administración tributaria le hizo un ajuste, vamos a defenderlo desde el punto de vista contable. Pero hay otras aristas que debemos de considerar nosotros cuando hacemos una defensa tributaria. Yo les prometo que al final de este diplomado les voy a dar también una clase sobre defensa tributaria, y se van a dar cuenta que yo me salgo bastante de lo que se hace una defensa tributaria desde el punto de vista contable. Hay muchas aristas que debemos de considerar cuando nosotros ofrecemos ese servicio a nuestros clientes, y espero dejarles este valor agregado a sus vidas. Así que vamos a estar viendo el tema cultura financiera y tributaria, sesión número 6, y vamos a estar con el tema tributario que estamos empezando el día de hoy. El día de hoy vamos a ver preceptos constitucionales acerca de los tributos. Vamos a ver principios y varios temas que son importantes que los conozcamos. Vamos a empezar diciendo que es el Estado. Si vamos a hablar de tributos, tenemos que hablar del Estado, porque el Estado se mantiene con los tributos, con los impuestos. Los súbditos de todo Estado deben de contribuir al sostenimiento del Estado en proporción a sus respectivas posibilidades. Esto lo decía Adam Smith. Adam Smith era un economista. Y este concepto que nos dejó acá Adam Smith dice, tiene algunos elementos importantes que debemos de considerar. Dice, los súbditos de todo Estado deben de contribuir al sostenimiento del Estado. Nosotros tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, ¿verdad? Y agrega, en proporción a sus respectivas posibilidades. Principio de igualdad, ¿verdad? Y cuando hablamos de igualdad, que lo vamos a ver más adelante, no me estoy refiriendo a que todos somos iguales, sino que somos igualdad en términos de capacidad adquisitiva que nosotros tenemos. En función a esa proporción es que nosotros debemos de aportarle al Estado. Tenemos otro concepto sobre el Estado, y dice que las personas resignan parte de su libertad y aceptan ser sometidos a la coerción de pagar los costos del sistema estatal que los beneficia. El pago de impuestos debería de llevar un único objetivo, y es el bienestar de la población en general. Si estuviéramos en un foro abierto y yo les estuviera explicando este tema, yo me emociono mucho cuando hablo de esto, y a veces me lleva a tocar temas políticos, pero no es el foro indicado. Si el Estado hace eso o no lo hace, pues esto ya es asunto de otra discusión, ¿verdad? Pero nosotros debemos de cubrir esos costos de los beneficios que nosotros esperamos obtener del Estado. ¿Qué beneficios esperamos obtener del Estado? Un sistema de salud bueno, seguridad buena, educación buena,
y todos esos elementos que nosotros, como habitantes de este país, esperamos del Estado. Para eso deberían de servir los impuestos, ¿verdad? El precio de vivir en una sociedad es pagar impuestos. Queramos o no queramos, nosotros pagamos impuestos. Yo siempre lo he dicho cuando doy alguna plática sobre el tema de impuestos. En Guatemala todos pagamos impuestos. Inclusive si vamos a la tienda de la esquina y vamos a pedir un Tortrix, no nos dan factura, pero estamos pagando el impuesto porque ese Tortrix que estamos comprando ya tiene inmerso impuestos. Entonces, el precio de vivir en una sociedad es pagar impuestos. Nosotros no podemos eludir esto, el pago de los impuestos. ¿Qué es el Estado? El Estado es una sociedad humana que está asentada de forma permanente en el territorio que le corresponde. Y debemos de hacer esta definición, ¿verdad? Estado y territorio son cosas totalmente diferentes. El Estado es la sociedad humana que está asentada en ese territorio y que está sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de su población. ¿Cómo se encuentra estructurado ese poder soberano? Tenemos 3 organismos en Guatemala que son los que estructuran ese orden jurídico, ¿verdad? El organismo legislativo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos 3 poderes cumpliendo una función específica para obtener ese bien público de la población. O sea, al final de la historia, cada uno de los poderes del Estado deben encaminarse a que el bien público pueda ser alcanzado. La Constitución de la República, pues, nos dice que el fin supremo del Estado es el bien público, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del Estado? El territorio, que es el área geográfica dentro del cual el Estado ejerce su poder y su soberanía. El territorio comprende el suelo emergido, la tierra, ¿verdad? El subsuelo, las aguas interiores, el espacio marítimo, mar territorial, zona conjunta y plataforma continental. Y no vamos a entrar en detalles de cómo se encuentra dividido el mar, ¿verdad? Cuántas millas es para considerarlo mar territorial y todo eso, porque nos saldríamos. Pero esto es lo que conforma la parte física, que se conoce como territorio. La población somos nosotros. Ese conglomerado humano compuesto por las personas individuales que han nacido dentro del territorio del Estado y las extranjeras que por razón de su domicilio vivan permanentemente dentro de él, a los que les une por regla general vínculos de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes. Entonces, la población es el conjunto de personas que vivimos en el estado de Guatemala, en el territorio físico, personas nacionales y extranjeras, que estamos acá con un fin específico. Los elementos internos del Estado, el poder y autoridad, es el elemento que permite dar coherencia a las relaciones que derivan entre territorio, población y orden jurídico. Es el poder del Estado. Es esa habilidad que tiene el Estado para poder interrelacionar territorio, población y orden jurídico. Imagínense si no estuviera este poder o autoridad, existiría libertinaje, ¿verdad? Si no hay leyes, cualquiera haría lo que bien le pareciera. Hay un pasaje de la Biblia que dice de que en ese territorio todos hacían lo que bien les parecía, porque no había ley. Imaginémonos que no se estuviera regulado el horario de trabajo, por decir algo. Se me ocurre eso, que no estuvieran regulados los contratos de trabajo o los contratos civiles. Si no hubiera ninguna de esas regulaciones, estuviéramos en un desorden, todos haciendo lo que bien nos parece. Entonces, ahí radica el poder del Estado.
en esa autoridad que se le delega para que pueda dirigir las relaciones entre el territorio, población y orden jurídico. Eso se desarrolla desde dos puntos de vista, desde el gobierno, que es el que impone una línea de conducta, es el que manda y ordena, es el que dirige, y la administración del Estado, que provee los bienes y servicios. Esa interrelación entre gobierno y administración hacen de que funcione el Estado en Guatemala. ¿Cuál es el fin del Estado? Ya lo mencioné hace un rato, ahora en el artículo número 1 de nuestra Constitución Política de la República, dice que el Estado de Guatemala se organiza con un propósito para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. ¿Cuál es el bien común? El bien de todos nosotros. El bien de todos nosotros. ¿Y qué involucra todo ese bien común? Pues la satisfacción de las necesidades mínimas, la satisfacción de salud, de educación, de seguridad. Esos deberían de ser los elementos mínimos que nosotros deberíamos de tener satisfechos, bien, en condiciones buenas. Para que el Estado pueda cumplir con esa su función, con ese su fin, el Estado se divide en 3 funciones, que ya se las mencioné hace un momento, la función ejecutiva y la función judicial. Todo eso se encuentra contenido en la Constitución de la República, en los artículos 157, 182 y 203. Vamos a ver esta noche en qué importancia tiene uno de esos poderes para el tema de los impuestos. Ya les mencioné que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, el que se traduce en la prestación de los servicios públicos, entre los cuales se encuentra lo que les mencioné: educación, salud, medios de comunicación, vivienda, los cuales solo se pueden realizar si se cuenta con los recursos o medios económicos necesarios. ¿De dónde vienen esos recursos? Bueno, parte de esos recursos, no son todos, viene de los impuestos. Vamos a ver más adelante de dónde el Estado de Guatemala obtiene esos recursos. Entonces, para poder cumplir el Estado con ese fin, necesita recursos. Y esos recursos llegan, una parte llegan a través de los impuestos. ¿Qué son las finanzas públicas? Dentro del tema de los impuestos están las finanzas públicas. Y tiene por objeto examinar cómo el Estado y demás entes públicos obtienen sus ingresos y cómo se efectúan concretamente los gastos. Los elementos de las finanzas públicas son 4: la necesidad pública, el servicio público, el gasto público y el recurso público. ¿Qué es cada una de estas? La necesidad pública es, por ejemplo, educación, un área de comunicación, una carretera, un puente. Esa es una necesidad pública. Y esa necesidad pública se va a satisfacer a través de prestar un servicio público. Para poder prestar un servicio público, necesariamente hay que realizar un gasto público, ¿verdad? Y para poder cubrirlo, este gasto público se necesita el recurso público, o sea, el ingreso de recursos. Hay una necesidad que cubrir a través de un servicio, el cual me va a ocasionar un gasto. Para poder hacer eso, yo necesito un ingreso. Parte de esos ingresos vienen a través de los impuestos. Ya les mencioné que es una necesidad pública, son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Estas necesidades pueden ser absolutas, que nacen de los ideales de la colectividad. Por ejemplo, les mencionaba el ejemplo de una carretera, de un puente, de un hospital, puede ser. También hay necesidades de seguridad interna y externa. Proteger nuestras fronteras es una necesidad pública. ¿Qué características tienen estas necesidades? Que son ineludibles, o sea, no las podemos dejar. El Estado no puede dejar de cumplir con esta necesidad. Si no hay carreteras, no hay movilidad,
en donde los productos puedan llegar a los puertos o pueden llegar a donde se requiere cubrir. Son imposibles de satisfacer individualmente. Una carretera no la puedo hacer yo solo. Ni en mis mejores sueños la podría hacer. Tampoco nos unimos 5 personas y hacemos una carretera. Imposible, ¿verdad? Entonces se necesita la intervención del Estado para poder satisfacer esa necesidad llamada carretera. Y esas son las que dan nacimiento al Estado, esa necesidad que debe de cubrir. Necesidades relativas son las que satisface el propio Estado, si se refieren a la salud, transporte, educación, seguridad. El servicio público son las actividades que el Estado realiza en procurar la satisfacción de las necesidades públicas. Se dan cuenta que cuando vimos esto, les empecé a explicar cómo se iba desglosando esos 4 conceptos que vimos. Y esa necesidad se satisface a través del servicio público. El gasto público son la aplicación de los ingresos, los cuales tienen destinos prefijados. ¿Cuáles son esos destinos prefijados? Lo que vimos anteriormente, la satisfacción de esa necesidad. Y eso se cubren con los recursos públicos. Los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado. Y el Estado obtiene ingresos de distintas fuentes. Una de esas fuentes es a través de los impuestos. Recursos públicos están constituidos por las cantidades en dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente. Bien, ya vimos que para que el Estado pueda satisfacer cumplir con el bien público, con el propósito para el cual está constituido, para cumplir con lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República, que es la satisfacción del bien público, debe de cubrir esas necesidades que salgan, y para eso está la erogación de los gastos. Y esa erogación de los gastos tiene que venir de un recurso, de un ingreso que el Estado obtiene a través de los impuestos. ¿Qué es el derecho tributario? El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos en sus distintos aspectos. Importante el concepto que vemos acá, porque son normas jurídicas. Eso significa que es imperativo el cumplimiento y que regulan los tributos. O sea, le dan un orden a los tributos. No solamente sale una norma y no me viene a regular, sino que me dice de qué forma se van a cobrar esos impuestos, esos tributos. También se le conoce como derecho fiscal y se le conoce como derecho impositivo. Para que el Estado pueda obtener esos recursos, pues se necesita del poder tributario. Y el poder tributario es la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones conocidas como tributos a personas individuales o jurídicas que se encuentren en su jurisdicción, sea territorial o no. El Estado tiene esa facultad, ¿verdad? Porque si el Estado no tuviera el poder tributario, no existiría la posibilidad de exigir esas contribuciones conocidas como tributos, como impuestos, a quienes estamos en este territorio que conforma el Estado de Guatemala. En el poder tributario lo vemos que está dividido desde el poder tributario constitucional, que es el que se encuentra enmarcado en la Constitución Política de la República, el cual es ejercido por el gobierno en todo el territorio nacional. Este poder tributario se desarrolla en leyes ordinarias. Para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con su fin, se necesitan los impuestos, y esto viene desde la Constitución de la República. Vamos a ver más adelante varios artículos que nos mencionan el poder tributario constitucional que tenemos nosotros en Guatemala. El poder tributario en norma ordinaria. Cuando el poder tributario nace de una ley ordinaria,
que puede ser modificada constantemente y la Constitución no la regula ni lo autoriza. Son las leyes que nosotros conocemos como las que regulan los impuestos en Guatemala. El poder tributario tiene varias características. Una de las características que tiene el poder tributario que es abstracto y originario. Nace con la sola existencia del Estado, porque el Estado es el que le da ese poder. Es irrenunciable. El Estado no puede renunciar a ese atributo. Sin él, el Estado no podría existir. Y se los expliqué hace un momento. El Estado necesita de recursos y esos recursos van a llegar a través de los impuestos. Entonces el Estado no puede decir, bueno, no le voy a cobrar impuestos. En esa situación de pandemia que hemos vivido, la administración tributaria no dejó de cobrar los impuestos, ¿verdad? Más de algunos de ustedes pudieron tener la oportunidad de que fueron llamados por alguien de la administración tributaria para que se pagaran los impuestos. Suceda lo que suceda en nuestro país, no podemos. La administración tributaria, la superintendencia no puede dejar de cubrir. Porque no puede renunciar a ese atributo porque es la forma como llegan, una de las formas como llegan recursos al Estado. Es permanente. Nace, subsiste y deja de existir con el Estado. Si el Estado deja de existir los impuestos. Es indelegable, no se puede delegar, salvo que la propia ley lo decida. En Guatemala, quien ejerce la acción tributaria es la administración tributaria, ¿verdad? Es territorial, se aplica en todo el país. No podemos decir de que en determinado lugar no se aplican los impuestos, aunque en la práctica vemos, ¿verdad?, que hay lugares en donde es territorio prohibido para el pago de impuestos. Y les voy a mencionar un par de casos por ahí, que en donde el Estado de Guatemala no ejerce su poder tributario. Y son dos lugares en donde se mueven importantes cantidades de dinero, millones diarios, diría yo, y que no se ejerce su poder tributario. Uno de ellos es la terminal. Es territorio prohibido para el pago de impuestos. Central de mayoreo es territorio prohibido para el pago de impuestos. Ese es un tema que solamente lo dejo acá para que ustedes lo analicen, pero se pueden dar cuenta de que no, este poder tributario, el Estado de Guatemala no lo aplica de forma generalizada. Solamente les estoy presentando dos ejemplos en donde no se aplica este poder tributario. Si nos vamos a los distintos mercados que hay en nuestro país, ¿qué es la terminal? ¿Qué es la central de mayoreo? Son dos mercados grandes. Mercados grandes. Pero ¿qué sucede con aquellos mercados pequeños? Ahí la administración tributaria sí llega a cobrar los impuestos. Entonces, la territorialidad debería de aplicarse en todo el país, pero no es así. Hay también algunas fuentes generadoras de ingresos que no son puestos, ¿cómo les explico? Sin llegar a caer en choque con ninguno. Sectores agropecuarios, ganaderos, en donde el poder tributario no se ejerce de forma correcta porque no se pagan los impuestos de la forma como debían de pagarse, ¿verdad? ¿Qué clase de tributación tenemos? No solamente los que nosotros conocemos son los impuestos, ¿verdad? El IVA o el impuesto sobre la renta, hay más que eso. Dentro de la tributación fiscal interna o nacional tenemos el impuesto sobre la renta y el IVA. Dentro de la tributación municipal tenemos los arbitrios y la tributación fiscal externa tenemos los aranceles, los derechos arancelarios, por así decirlo. Esos son los distintos tipos de tributación que tenemos.
En las sesiones que vamos a tener, vamos a estar analizando específicamente la tributación fiscal. Hay bastantes cosas que ver ahí. Pero estas son las distintas clases de tributación. Y vamos a ver que para estas clases de tributación debe de imperar este principio, el principio de legalidad. ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Si ustedes tienen su Constitución de la República, empieza hablando desde el artículo 5, que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidos conforme a ella. Tampoco puede ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. ¿Qué deberíamos de entender por esto? Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Si nosotros vamos a pagar impuestos, si me dicen, mire, señor Manuel Guerra, usted tiene que pagar el impuesto por circular de 9 a 10 de la noche en Guatemala. Y si eso no está en ley, aún así me lo diga el presidente de la República, no estoy obligado a cumplir con esa ley. Que aún así me lo diga el presidente. ¿Por qué? Porque viola el principio de legalidad. Cualquier impuesto que nosotros paguemos en Guatemala debe de estar contenido en ley. Y voy a contar un ejemplo. Me sucedió hace un par de años, 2, 3 años. Fui aquí cerquita de un lugar que todos conocemos, al lago de Amatitlán. Y cuando iba a ingresar, había un policía municipal. Ahí no hay talanquera, quienes lo conocen saben que no hay talanquera, no hay garita, no hay nada de eso, ¿verdad? Estaba el policía con un lazo. Y cuando iba a ingresar me dice, debe pagar, no me recuerdo cuánto me dijo, si 5 o 10 quetzales, no me recuerdo cuánto era. Yo le digo, mire, ¿y por qué? Para tener derecho a ingresar tiene que pagar 5 o 10 quetzales. Yo le dije, mire, ¿en qué ley está eso de que yo debo de pagar 5 o 10 quetzales para ingresar? Vamos adelante, vamos a ver que cualquier pago que nosotros hagamos, vimos hace un momento que los municipios se encuentran divididos en tributación fiscal o interna, en tributación municipal. En la tributación municipal son los arbitrios y esos arbitrios tienen que ser autorizados por el Congreso de la República. En ninguna ley a mí me dice de que para que yo pueda, le estoy mencionando el lago de Amatitlán, puede ser el lago de Atitlán, puede ser Antigua, puede ser cualquier lugar de esos. Si no está contenido en ley, si no hay una ley específica, yo no tengo por qué pagar. Eso se llama, pillo de lenguaje coloquial, una extorsión. Entonces, el artículo 5 me dice eso. Tengo derecho a hacer lo que la ley no me prohíbe. Y la ley no me dice, mire, usted para poder ingresar a tal lugar debe de pagar tanto. Eso no es correcto. El otro, la preferencia de la ley, la superioridad de ley sobre normas de menor jerarquía. Eso tiene que ser tomado en cuenta cuando nosotros analizamos los impuestos. En el artículo 239 que se estoy mencionando acá, habla del principio de legalidad. El principio de legalidad dice que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Oiga bien esto, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. El hecho generador de la relación tributaria. ¿Qué es lo que va a generar ese impuesto? Puede ser la renta, puede ser la venta,
puede ser una herencia. Ese es el hecho generador. ¿Qué exenciones se están contemplando? La Constitución de la República regula algunas exenciones, pero las leyes específicas, las leyes ordinarias también contemplan exenciones. El sujeto pasivo, ¿quién es el que va a pagar? La base imponible, no me pueden cambiar la base imponible, yo no puedo ir a cualquier lugar y me dicen, mire, el IVA que tiene que pagar es del 15%, ¿verdad? No es legal porque la ley del IVA me dice que es el 12%. ¿Qué deducciones? Los descuentos, reducciones y recargos. Y esto es importante conocerlo. Este principio de legalidad es muy importante que nosotros lo manejemos y lo entendamos perfectamente porque, perdón, cuando hacemos un proceso de defensa fiscal, en muchas ocasiones este principio de legalidad es violado. Cuando hablamos del tema de las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, en muchas ocasiones, y en su momento vamos a ver el tema de los gastos deducibles y no deducibles. A veces cuando la administración tributaria hace ajustes al impuesto sobre la renta, viola este principio constitucional de legalidad. Porque me pone como no deducible gastos que sí son deducibles, de acuerdo al criterio de ellos, ¿verdad? En su momento vamos a ver qué características nosotros debemos de tener para poder analizar esos gastos. Entonces, el principio de legalidad es muy importante que nosotros los conozcamos. Y especialmente si nosotros vamos a asesorar tributariamente a nuestros clientes. Todo pago de impuesto tiene que estar contenido en ley. A veces en el pago de herencias, la administración tributaria saca algunos de sus criterios ahí que están alejados de toda realidad. Un principio bien claro, donde se está violando el principio de legalidad. Quienes en este foro conozcan lo que está sucediendo con el crédito fiscal, que no deja hacer rectificaciones. Bueno, yo quisiera hacer una rectificación al crédito fiscal y es del mes de enero del año 2020. O no ir muy lejos, que sea de junio o de julio del año 2020. No me lo permite el formulario. Aquí se está violando el principio de legalidad, porque la ley del IVA me dice de que otro concepto sobre eso. Vamos a ver, cuando lleguemos a lo del crédito fiscal, yo le puedo explicar ese tema. Se está violando el principio de legalidad. Entonces, muy importante que nosotros podamos conocer este principio para ver si se están afectando los derechos del contribuyente. Corresponde al Congreso de la República, como ya lo leímos hace un rato, decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Nosotros conocemos las distintas leyes tributarias, pero los arbitrios y tasas municipales que aprueben los consejos municipales tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, tiene que pasar por el Congreso de la República, porque son los únicos a quienes les corresponde esto. Eso establecido en el artículo 239 que acabamos de leer. Siempre con el tema del principio de legalidad, les mencioné qué incluye ese principio de legalidad y cómo se encuentra estructurada las bases de recaudación. Todo impuesto que emita el Congreso de la República debe de reunir esta estructura. ¿Qué genera esa relación tributaria? Si hay exenciones, deben de ser indicadas. ¿Cuál es el sujeto pasivo de esa obligación? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es el tipo impositivo? Que son conceptos diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las deducciones? ¿Y a qué infracciones se está sujeto? Esto, cuando se emite una ley, debe de contener eso, la ley tributaria específica, esa estructura.
Siguiendo con el principio de legalidad, vemos el artículo 243, que es el otro principio, el otro artículo que se encuentra relacionado, que nos habla sobre la capacidad de pago, que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado por dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Yo no sé si a algunos de ustedes se recuerdan de que estaba la famosa regla 97.3. Eso es inconstitucional, porque esa regla 97.3 me obligaba que aunque la empresa tuviera pérdida, debía de pagar por lo menos el 3%. Yo entiendo de que en muchas ocasiones el contribuyente no quiere pagar, ¿verdad? Yo no soy de los que le dice al contribuyente que no pague, sino que pague lo justo, que pague lo correcto, que no pague más, que pague lo correcto. Pero en esa regla 97.3 obligaban al contribuyente a pagar quitándole gastos deducibles, violando el principio de legalidad, violando ese principio constitucional. Después fue derogado eso, ¿verdad? Porque se estaba violando la capacidad de pago. ¿Por qué la capacidad de pago? Si una empresa efectivamente había tenido pérdida, por ejemplo, las empresas que están iniciando operaciones, no solamente estar iniciando operaciones, en lo que se levanta el mercado, y aún así tener que pagar sobre la base del 3%, considero de que eso se puede convertir en un impuesto confiscatorio, porque no solo pierde, sino que para poder pagar el impuesto tiene que ir a prestar dinero y cubrir con esta obligación. También ¿en dónde aplica el principio de legalidad? Porque se requiere de la emisión de una ley para fijar formas distintas de extinguir las obligaciones tributarias a lo establecido en el Código Tributario. En el Código Tributario aparecen las formas de extinguir la obligación tributaria. Una de esas formas es el pago, ¿verdad? Fijar los plazos de prescripción en el Código Tributario. Cuando veamos el Código Tributario, vamos a ver los plazos de prescripción. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿De qué forma yo voy a poder cumplir con esta obligación tributaria? Y dice que son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a las leyes que contradigan lo presentado en ellas. Un reglamento, por ejemplo, no me puede venir a regular el pago de un impuesto. Me puede normar el procedimiento, pero no me puede sacar un nuevo impuesto. No me puede decir, mire, eso no es gasto deducible. Mire, o esta es una renta gravada. Solamente me puede normar el pago. Me puede decir por dónde me debo de ir. O un formulario. Peor aún. O la famosa legislación de ventanilla, ¿verdad? Que vamos a la administración tributaria y nos sacan ahí cualquier regulación que no está en ventanilla. Y yo tuve una experiencia. Una vez me fui, tenía que inscribirme en una actividad ahí en la administración tributaria. Pero antes de hacer eso, como ya conozco cómo actúan, ¿verdad? Bajé de la propia página de la administración tributaria cuáles eran los requisitos que yo debía de cumplir para poder hacer este proceso de inscripción. Bajé los requisitos, entré, hice mi respectiva colita y cuando llegué con la persona que me iba a asignar el número, me dijo, por aquí le hace falta tal documento. No es necesario. Porque ustedes en su página dicen que es esto lo que yo debo traer. En adición, no hay ninguna ley que me regule que yo debo traer el documento que usted me está solicitando.
Al final de la historia, pues sí, pude ingresar y hacer la gestión que iba a hacer, porque les pude demostrar a ellos de que estaba cumpliendo con lo que me estaban pidiendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ni reglamentos, ni disposiciones circulares o legislación de ventanilla puede ser mayor a la norma tributaria específica. Y en Guatemala, este principio es violado todos los días en las ventanillas de atención al público que tiene la administración tributaria. Principio de justicia y equidad tributaria, pagar impuestos en proporción a sus ingresos. Esto lo tenemos regulado en las leyes, en la ley específica, en la Constitución, nuestra Carta Magna, entre los derechos, deberes y derechos cívicos. El inciso D dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. ¿De qué forma debo de contribuir al gasto público? A través de los impuestos, ¿verdad? En la forma prescrita por la ley, las distintas leyes tributarias que me llevan a que yo deba de cumplir con eso. Pero ¿cómo debo de cumplir? Pues aplicando el principio de justicia y equidad tributaria. Quien más gana es el que más debe de pagar, el que menos gana es el que menos debe pagar. Principio de igualdad, parecido al principio anterior, principio de justicia y equidad tributaria. No igualdad numérica, sino en las mismas condiciones. El principio de capacidad económica, que el Estado grave lo necesario de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, no impuestos confiscatorios. Yo no voy a pagar, imagínense, y esto no aplica, voy a salirme un poquitito del tema. No es un impuesto, es una multa. Pero hay la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, impone multas que viola el principio de la capacidad económica. Multas del 200%. Eso no es correcto, pero ese no es el tema que nos ocupa acá, ¿verdad? Pero por analogía lo podemos interpretar. Debe ser en función a la capacidad económica. A la capacidad económica del contribuyente. Yo no voy a andar pagando impuestos que violen esa capacidad económica y que no me permitan tener la fuente de generación de ingresos que me permite contribuir. Principio de no confiscación. Se prohíbe que los ingresos absorban la mayor parte o la totalidad de los ingresos del contribuyente. Si yo gano 100, el impuesto no me puede quitar los 100 que gané, ¿verdad? El principio de la no doble tributación o múltiple tributación. Un mismo bien o un mismo servicio no puede pagar dos impuestos. Aunque en la práctica sí se da, por ejemplo, cuando se compra el combustible, pago el IVA. Yo que estoy consumiendo, yo pago el IVA y pago el IDP. Es cierto, está regulado en distintas leyes tributarias, pero estoy pagando ahí dos impuestos. ¿Qué preceptos constitucionales en materia tributaria debo de tomar en cuenta? El artículo 12 de la Constitución me habla de que ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo. Esto me lleva al derecho de defensa, ¿verdad? Y cuando la administración tributaria le da audiencia a un contribuyente porque le hizo revisión del pago de sus impuestos, cabalmente le da eso, le da audiencia para no violar ese derecho a defensa que tiene. Y solamente cuando la administración tributaria, a través de todo un proceso, tanto administrativo como jurisdiccional, demuestre que el contribuyente dejó de pagar impuestos, es hasta ese momento que
el contribuyente va a cumplir con esa revisión que hizo la Administración Tributaria, en donde le decretó ajustes por falta de pago de impuestos, ¿verdad? Ese es el precepto constitucional que debemos de considerar. ¿Por qué le menciono esto? Últimamente se ha dado la modalidad de que empleados de la Administración Tributaria llaman a los contribuyentes y le piden que rectifique la declaración del impuesto tal, porque según el criterio de la Administración Tributaria dejó de pagar impuestos por tal situación. Y de una vez viene la amenaza, ¿verdad? Si no lo hace, pues lo vamos a pasar a fiscalización. Eso no es así. Se está violando el principio de defensa del contribuyente. Se está violando este artículo 12, en donde que me den audiencia, para que yo me pueda defender. No solamente es que me llamen y digan, tienen que pagar este impuesto. El artículo 15 menciona la no retroactividad de la ley. Y acá me habla sobre, si leemos el artículo 15, me van a decir, licenciado, pero ahí está hablando del reo. No, es bastante amplio esto. Dice, y retroactividad de la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. La ley no tiene efecto retroactivo. Toda la ley emitida en Guatemala no tiene efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Que si se emite una ley en Guatemala, no me puede venir a violar derechos que yo tengo en la ley anterior, o no puede entrar en vigencia afectando sucesos que pasaron antes de la vigencia de esa ley. O sea, no puede ser aplicada en el tiempo pasado. No hay prisión por deudas. Es un proceso administrativo. Si la Administración Tributaria le determina ajustes, la Administración Tributaria no tiene por qué meterle peso, a menos que sea un delito, ¿verdad? Que haya defraudación tributaria o elementos así. Pero por el pago o falta de pago de impuestos, no puede irse detenido, porque debe de seguirse un proceso de defensa. Y al final, lo que sí puede hacer la Administración Tributaria, que va a llegar al económico coactivo y le puede embarcar sus cuentas. Eso sí lo puede hacer. Confidencialidad. El tema de... Esto ha estado muy de moda, el tema del secreto bancario, ¿verdad? La Administración Tributaria no puede divulgar el pago de impuestos de determinado contribuyente. Derecho de petición. Tengo el derecho de poder ir y explicarle a la autoridad tributaria que me explique qué está sucediendo con determinada situación. A veces la Administración Tributaria me viola regresemos al artículo 12, me viola el derecho que yo tengo a la defensa. Entonces yo tengo el derecho de acudir a la Administración Tributaria y pedir que resuelva ya sea a mi favor o en mi contra, pero que resuelva. El tema de no lo tenemos ahí porque eso no habla mucho sobre los impuestos. Veamos el artículo 37, en donde los inmuebles de entidades religiosas están exentas de pago de impuestos. Esto viene desde la Constitución. No hay multas confiscatorias. Eso sí tiene que ver con lo que le platiqué hace un ratito sobre las multas que impone la Contraloría General de Cuentas del 200%. Imagínense, yo gano 100 quetzales y le tengo que pagar 200. ¿Cuándo, verdad? Nulidad de leyes que registran derechos constitucionales. En la exención de centros educativos, los centros educativos, la educación en Guatemala está exenta del pago de impuestos. Esto está desde la Constitución y en cada una de las leyes, tanto en la ley del IVA como en la ley de actualización tributaria, también aparece esta exención. Son las famosas exenciones generales que habla. Me
me habla de las excepciones de las universidades, del ICS. Solo el Congreso decreta de impuestos, es el principio de legalidad. Ninguna ley puede contrariar la Constitución. No puede salir una ley tributaria que venga a contrariar la Constitución, por ejemplo, violando algunos de los principios constitucionales de capacidad de pago, de que no deben de ser confiscatorios los impuestos. Este es un tema que a veces quien no conoce, pues opina, ¿verdad? En redes sociales específicamente, se ha dado la posibilidad de que hayan contribuyentes que se les salgan beneficiados con la exoneración de multas. Y esto está regulado en el artículo 183, ¿verdad? El presidente tiene esa facultad de exonerar el pago de multas. Hay que seguir un procedimiento, pero todos tenemos ese derecho de llegar con el presidente de la República y pedir que nos exonere las multas. Aclaro, el pago de multas. Si hay un ajuste, me determinan 100 de ajuste. Si tengo que pagar 100 de multa, el ajuste lo tengo que pagar. Lo que no voy a pagar es la multa, ¿verdad? También es facultad de la presidencia la reglamentación de las leyes. Por medio del ente correspondiente, ¿verdad? Hacer los reglamentos de las distintas leyes. El artículo 221 me regula el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es una de las instancias a donde puede acudir el contribuyente cuando tiene ajustes tributarios, ¿verdad? Aquí es donde inicia la fase judicial, después de pasar la administrativa. Acá es la instancia a donde el contribuyente puede llegar para poder, como su palabra lo dice, ¿verdad?, contender en contra de la administración tributaria por el impuesto que le están imponiendo. El 232 nos habla de la facultad de la Contraloría, no es el tema de esta noche. El 235 nos habla sobre los arbitrios, tasas y contribuciones. Bien, ¿qué es el derecho tributario material? Son las normas sustantivas relacionadas con los tributos, con la obligación tributaria, la extinción de las obligaciones y las exenciones y exoneraciones. ¿Qué es un tributo? Son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Eso se encuentra en el Código Tributario. Los impuestos se pagan en dinero, ¿verdad? No es en especie. Para que el Estado pueda cumplir con el cumplimiento de sus fines. Eso lo tenemos, como se indicó en el Código Tributario. Las clases de tributos. Tributos es sombrilla, ¿verdad? Y de abajo de esa sombrilla están las clases de tributos, que pueden ser impuestos, arbitrios y contribuciones. Veamos a qué se refiere cada uno de estos. ¿Qué es el impuesto? Son aquellas prestaciones monetarias efectuadas de una sola vez o fraccionadas que no representan una contraprestación por algún servicio especial. Son establecidos por una entidad de derecho público para la obtención de ingresos. Prestaciones monetarias efectuadas de una sola vez o fraccionadas. ¿Qué ejemplos podemos tener acá? Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta es un pago que nosotros tenemos que hacer al Estado de forma fraccionada, porque el impuesto sobre la renta yo lo pago fraccionado. Tengo pagos trimestrales, 3 pagos trimestrales, y tengo una liquidación que voy a hacer en el mes de marzo. Para el pago de impuestos, que es mi obligación para contribuir para que el Estado pueda cumplir con la satisfacción del bien público, yo no estoy recibiendo ningún beneficio especial inmediato, de forma directa, ¿verdad? Yo pago el impuesto y por pagar el impuesto me van a dar beneficio. No, ese beneficio es para la sociedad. Entonces el impuesto es pago que hago sin que yo espere una contraprestación inmediata de ese pago que estoy haciendo.
Naturaleza y fines de los impuestos es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. El Estado debe cumplir con proveer educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura, inversión social, y para eso son los impuestos que recaudan. ¿Qué características doctrinarias tienen los impuestos? Es una prestación de valores pecuniarios, normalmente en dinero. Las leyes no regulan el pago de impuestos por medio del pago en especie, ¿verdad? Lo que sí puede suceder es de que después de un proceso judicial, el Estado se pueda cobrar esos impuestos en especie, ¿verdad? ¿Cómo? A través de un juicio económico coactivo, en donde ya se agotaron todas las instancias y surge el económico coactivo por parte de la administración tributaria. Entonces ahí ya puede embargar cuentas bancarias, vehículos, inmuebles. Ahí ya se convierte en un pago de impuesto que ya no es en dinero, ¿verdad? Pero no es porque esté establecido en una ley que yo voy a pagar, sino que eso ya pasó todo un proceso en donde se va a cubrir el pago de impuestos a través de bienes que sean embargados al contribuyente. La prestación del individuo no es seguida por una contraprestación del Estado, lo que les expliqué. Yo pago mi impuesto y ahí se quedó, ¿verdad? El Estado no me devuelve inmediatamente una contraprestación. El impuesto es esencialmente un pago forzado e impositivo, por eso es impuesto, ¿verdad? Aunque también se puede explicar diciendo que el contribuyente lo paga sabiendo que su cobro puede ser forzado. Todos tenemos obligación de pagar impuestos en nuestro país. Quien no paga el impuesto, pues la administración tributaria, a través de las leyes, específicamente el Código Tributario, puede ejercer ese poder tributario para poder ir y cobrar el impuesto que el contribuyente tiene pendiente de pago. Aclaración, no soy prosal por lo que estoy diciendo lo que debemos de hacer, porque para que nosotros podamos, como les digo, en la última clase voy a darles algunos lineamientos de defensa fiscal, pero para que nosotros podamos hacer un buen ejercicio de defensa fiscal, nosotros debemos de decirle a nuestro cliente que hay que pagar impuestos, pues. Nosotros no vamos a decirle al contribuyente, mire, evadamos por aquí o evadamos por allá. Para que nosotros podamos defender, nosotros tenemos que estar haciendo las cosas correctas. No hay otra forma de poder hacer las cosas correctas, defender si no se hacen las cosas correctas, ¿verdad? ¿Qué otras características doctrinarias vemos en los impuestos? Se establece según reglas fijas, o sea, establecido mediante la existencia de una ley determinada. Eso existe, ¿verdad? Hay leyes fijas, hay regulación, el impuesto sobre la renta, pues yo tengo que pagar dependiendo bajo qué modalidad estoy, o pago un 25% sobre las ganancias, o pago un 5% hasta 30,000 quetzales en régimen sobre ingresos, o 7% después de los 30,000 quetzales, y hay reglas fijas. ¿Qué gastos puedo deducir? ¿Qué gastos no puedo deducir? Se destina a gastos de interés general, debería de ser eso, ¿verdad? Para cubrir, para que el Estado pueda cumplir con la satisfacción del bien común. Y es debido exclusivamente por el hecho de que los individuos forman parte de una comunidad política organizada. Se lo leí, de que nosotros debemos de contribuir con el gasto público, ¿verdad? ¿Y cómo lo contribuimos? A través del impuesto. ¿Qué características legales? Deben ser decretados y establecidos por el Congreso de la República. Hablamos sobre el principio de legalidad. Artículo 239 nos habla de ese principio de legalidad, justos y equitativos, conforme a la capacidad de pago, y contar con una base de recaudación establecida en la ley. Esto está regulado en la Constitución y debe de quedar plasmado esto en la ley ordinaria específica. ¿Cuáles son los principios de los impuestos? Generalidad. No caben excepciones para contribuir al gasto público. Nosotros tenemos obligación. Y de hecho, como se los mencioné,
o un Totrix que vayamos a comprar nosotros, estamos pagando impuestos. O sea, la aplicación del pago de impuestos es general a todas las actividades. Que nosotros no vayamos y llenemos un formulario por la compra del Totrix no significa que no estemos pagando impuestos. Sí estamos pagando. Capacidad económica guarda relación con el límite material impositivo, igualdad. Acá el legislador no quiere decir equiparación, sino que se refiere a situaciones de trato de iguales a iguales y desiguales a desiguales. No pueden tratar de la misma forma, no me pueden exigir de la misma forma a mí como contribuyente individual que genero determinada cantidad de ingresos con otro contribuyente que genera otra cantidad de ingresos, que tiene de repente alguna utilización de gastos deducibles que yo no estoy utilizando. A eso se refiere, a esa igualdad. Legalidad, eso ya lo platicamos bastante y amplio, que es que todo impuesto debe ser decretado por el Congreso de la República. Esto, como se los dije, me lleva a pensar de que cualquier pago que yo haga al ingreso de cualquier localidad, bajo la figura de un arbitrio o una tasa municipal, no es válido si no está autorizado por el Congreso de la República. Además, un pago de esos viola un principio constitucional, que es el principio de libre locomoción, ¿verdad? En los principios históricos de Adam Smith, justicia y capacidad de pago, los impuestos deben de tener certeza, es decir, deben ser fijos, deben de ser reglas claras. Comodidad debe cobrarse en la época de la manera más conveniente al contribuyente. Imagínenos, Adam Smith lo escribió esto más o menos en el año 1700 y algo por ahí. Y hablaba sobre la comodidad para poder efectuar el pago de impuestos. Si alguno de ustedes se recordará cómo era de engorroso poder pagar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, había una fecha de vencimiento que era en noviembre, el pago de los impuestos, y la única forma de poder presentar la declaración del impuesto sobre la renta era en el edificio de finanzas. Se hacían unas colas. Imagínense el último día de pago del impuesto, unas colas larguísimas. Ahora está esa facilidad, ¿verdad? Este principio de la comodidad. Ahora uno en la comodidad de la casa, el último día de pago de impuestos a las 10 de la noche puede estar efectuando el pago, porque se hace a través de internet, ¿verdad? Economía, que haga salir de la provisión la menor suma posible. Justo, ¿verdad? Yo no debo de pagar más allá de lo que afecte la economía de una empresa, porque estaría violando el principio de capacidad de pago. ¿Qué repercusiones tiene el pago de los impuestos? Uno es la percusión. La gente sufre la pérdida de su economía familiar, cumpliendo como sujeto pasivo de la obligación tributaria. Pero este lo paga o bien lo descarga sobre otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo como contribuyente veo afectado mi ingreso porque soy un sujeto pasivo de una obligación tributaria. Y como soy un sujeto pasivo, debo de desprenderme de una cantidad de dinero para poder pagar ese impuesto. ¿Cómo me voy a desprender? O lo pago directamente o solo voy a descargar a otra persona y que sea esa otra persona la que se encargue del pago del impuesto. O sea, trasladar el pago del impuesto, ¿verdad? Que es lo que claramente vemos ahora. Es la fase del fenómeno por medio del cual una carga impositiva se hace recaer sobre personas distintas del obligado, en la que se produjo el hecho generador. Un ejemplo típico de esto lo tenemos en el IVA, ¿verdad? ¿Quién es el obligado al pago del IVA?
La empresa, me van a decir cada uno de estamos acá. No. ¿Quiénes pagan el IVA en Guatemala? Lo paga usted y lo pago yo. Yo le mencioné el ejemplo del Tortrix, ¿verdad? Eso está pagando IVA, aunque no le den factura. Yo soy el que está pagando el IVA cuando voy a comprar cualquier bien o servicio. Entonces, a mí me están trasladando ese pago, aunque al final yo no soy el que se lo está llevando a la administración tributaria. Pero yo soy el que lo está pagando. Incidencia se da con respecto a la persona que ve relacionadas economías sin posibilidades de recuperar la cantidad pagada por causa de la traslación, que generalmente es el consumidor final, lo que les explicaba, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad, yo no tengo esa oportunidad de poder recuperar el IVA que pagué en la compra de mi Tortrix. Me convierto en el consumidor final de ese IVA que pagué en la compra del Tortrix. No tengo forma de recuperarlo. Antes existía para los empleados en relación de dependencia que ganaran arriba de 36,000 quetzales, la posibilidad de presentar una planilla del IVA y podía recuperar por medio del IVA, impuesto sobre la renta, ¿verdad? Por medio de un impuesto podía recuperar otro impuesto. Eso ya no está regulado. ¿Qué clases de impuestos hay? Dos, directos e indirectos. Unos que gravan la riqueza y otros que gravan el consumo. ¿Cuáles le convienen más al Estado de Guatemala y a todos los estados? Los impuestos indirectos. Vamos a verlo más adelante por qué razón el impuesto indirecto es el que deja más. Directos. Recaen sobre las personas, sobre la riqueza, sobre el patrimonio, siendo esos los que gravan al verdadero contribuyente. Esos pueden ser reales, porque graban la riqueza sin importar las personas que la producen, o personales, porque graban la riqueza y la persona que la produce. Acá podemos hablar de un impuesto específico que grava la riqueza, que el impuesto sobre la renta es un ejemplo típico de un impuesto directo. El impuesto de herencia, legados y donaciones o de herencias son impuestos que van directamente al patrimonio. ¿Cuáles son las ventajas de los impuestos directos? Permiten al Estado prever un ingreso determinado de ellos. Permite conocer al contribuyente. Como yo soy el que está pagando directamente, me conocen, ¿verdad? Caso distinto del IVA. Al IVA, quien paga el impuesto no lo individualizan. Porque ¿quién va a saber que Manuel Guerra fue a comprar un Tortrix? No puede ser individualizado. Se fiscaliza en forma continua y ordenada al contribuyente. ¿Por qué? Porque se le conoce. Por ser ingresos constantes se obtienen aún en tiempos de crisis. Debería de ser así, ¿verdad? Pero va a ir en función a lo que esté, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, que se paga de acuerdo a la utilidad que se obtiene, pues va a ir en función ese pago al resultado que obtenga el contribuyente en determinado periodo. ¿Cuáles son las desventajas? Son muy sensibles para los contribuyentes porque los afectan directamente. Me afecta directamente. Si yo tengo que pagar impuestos sobre la renta, tengo que pagarlo, sí o sí. Deja un amplio sector de la población sin tributar. Y acá puse 48,000 quetzales. ¿Por qué? Porque la ley contempla que los que ganan menos de 48,000 quetzales no pagan impuesto, ¿verdad? Acá se viola el principio de igualdad, porque todos deberíamos de pagar impuestos, todos, de acuerdo a la posibilidad económica. Yo creo que las leyes tributarias deberían de estructurarse en Guatemala de tal forma que sea sencillo el pago del impuesto. Es complicado, hay que conocer un montón de cosas para el pago de impuestos. Aparte de eso, le complican la vida para el pago. Debería ser sencillo el pago, una cuota fija. En este impuesto se deja afuera a quienes ganan menos de 48,000 quetzales.
Por su riqueza no permiten al Estado aumentarlo sin ocasionar oposición. Esto, cualquier tipo de impuesto ocasiona que no estemos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué impuestos directos tenemos? Ya les mencioné el impuesto sobre la renta, el impuesto de empresas mercantiles, el ISO, por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles, que está agravando la riqueza, el impuesto de herencia, legados y donaciones, ese impuesto que vence el otro mes, el impuesto sobre circulación de vehículos. ¿Por qué? El impuesto sobre la renta solamente va a pagar a quien genera renta, ¿verdad? Empresas, empleados son los que pagan el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes van a pagar impuestos de circulación de vehículos? Pues quienes tenemos vehículos. Quienes no tienen vehículos no pagan. Entonces, acá deberíamos de entender que ese es el impuesto directo, el que está grabando directamente la riqueza o el patrimonio. Impuestos indirectos. Es el impuesto percibido con ocasión de un hecho recayendo directamente sobre el consumo y no grava al verdadero contribuyente. ¿Qué ventajas hay en el impuesto indirecto? Afecta a un amplio sector de la población, estableciéndose una relativa universalidad. Lo que yo les decía, en Guatemala todos pagamos IVA, aunque no nos den factura. Estamos pagando el IVA, porque dentro del producto que nos están vendiendo ya está inmerso el IVA. Aunque me digan, no le cobro el IVA. No, eso es mentira, ya está ahí el IVA. Son más productivos porque aportan más ingresos al Estado. Al ser más generales, al ampliarse más la base, pues es más productivo para el Estado, ¿verdad? Porque en el impuesto directo solamente van a pagarlo las empresas, van a pagar sobre sus utilidades, el impuesto de circulación de vehículos solamente lo van a pagar quienes tienen vehículos, no lo va a pagar, no lo pagan todos en Guatemala. El impuesto de herencia, legados y donaciones, solamente los que reciben ese tipo de bien van a pagar el impuesto. Pero en el IVA, el impuesto indirecto, ese lo pagamos todos. Entonces, le conviene más al Estado, ¿verdad? Desventajas, fomenta la traslación. ¿En qué sentido? Porque el verdadero contribuyente al impuesto no lo va a aprovechar, sino que al contrario, me lo van a trasladar. Yo pago un impuesto del cual yo no voy a poder recuperar. ¿No permite controlar al verdadero contribuyente? Sí, no van a saber que yo fui a comprar mi bolsa de Tortex, ¿verdad? Y que ya pagué IVA por eso. Y eso fomenta la evasión. Por eso es de que en el IVA es donde se dan los porcentajes más altos de evasión, porque no se permite controlar al verdadero contribuyente y se dan cualquier cantidad de estrategias para poder evadir este impuesto. ¿Qué impuestos tenemos acá? El que les mencioné, el impuesto de valor agregado, el impuesto de comercio exterior, impuestos a la distribución de distintas cosas, ¿verdad? Distribución de bebidas, impuesto de distribución de petróleo, el impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolo, solamente los que hacemos uso de estos vamos a pagar, ¿verdad? Quienes no se toman una gaseosa, pues todos, y ahí se está pagando el impuesto, aunque les digo, aunque no nos estén dando una factura, se está pagando el impuesto. Contribuciones. Esa es otra forma de impuesto, ¿verdad? La contribución especial, que es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. No es un impuesto, sino que una determinada parte de la población va a hacer una contribución especial porque se va a realizar una obra pública y el Estado va a poner una parte, pero también
quien va a salir beneficiado van a poner determinada cantidad de dinero para poder hacer esa obra. Parecido a esta contribución especial, está la contribución especial por mejoras, que se establece para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria. Tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y el incremento del valor del inmueble beneficiado. Hace varios años, en la municipalidad de Misco salió este tema, ¿verdad?, de la contribución especial por mejoras por algunas obras que se estaban haciendo en colonias específicas. San Cristóbal fue uno de los que se les cobraba una contribución especial por estas mejoras que se iban a realizar. Arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Y esto está como casos bien concretos: el boleto de ornato y en algunos lugares, mercados específicamente, el piso de plaza. La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. En la tasa, hay una contraprestación, ¿verdad? Se paga, pero a cambio de eso yo voy a obtener un beneficio. ¿Qué características? Es un ingreso monetario recibido por el Estado o un ente público. Regularmente hay varias entidades que reciben esto. Las municipalidades es una de las que reciben, pero hay varios. Es recibida por el Estado en pago de un servicio especial y divisible. Se puede identificar por qué razón estoy efectuando ese pago y debe ser pago directamente por quien recibe el servicio. Vamos a ver qué ejemplos tenemos, por ejemplo, de pagos de tasa, por otorgamiento de documentos públicos, por servicios de instrucción pública, por servicios de energía eléctrica. Se habrán dado cuenta ustedes que en el recibo de energía eléctrica viene un apartado que dice tasa municipal. Ahí está. Por servicios de agua, servicios de transporte, servicios de publicación en el diario Centroamérica, ¿verdad? Se paga cuando todavía se sigue manejando algo que está contenido en el Código de Comercio, que es la publicación de los balances de las sociedades, ¿verdad? Que ya no hay una multa por la no publicación, una multa que afecte el patrimonio, pero a eso se refiere. Se paga una tasa por esa publicación, por los servicios de peaje, hasta acá vamos a dejar el tema de la conferencia de esta noche, porque la próxima semana vamos a ver ya la obligación tributaria, ¿verdad? Y esa obligación tributaria la vamos a ver ya en el desarrollo de las distintas leyes. Solamente les voy a dejar un concepto doctrinario sobre qué es la obligación tributaria para empezar a desarrollar la otra semana las leyes tributarias. ¿Qué es el concepto doctrinario de obligación tributaria? Es el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo disponible y el alcance de la obligación. ¿Qué es lo que contiene cualquier ley tributaria, verdad? ¿Qué es lo que va a estar afectado? El hecho generador, ¿verdad? Lo que vimos que establece el artículo 239 de la Constitución, cuál va a ser la base imponible y qué es lo que va a afectar esta obligación. Así que muchas gracias por estar presente en esta reunión. Espero que hayamos conocido un poco de esos elementos que se encuentran contenidos en la Constitución sobre los impuestos, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros los podamos conocer si queremos asesorar correctamente a nuestros clientes. Si hacemos defensa fiscal, son algunos de los elementos que consideramos. Así que dejo el tiempo por si hay algún tipo de pregunta, mi estimado amigo.
Excelente. Vamos a ver el chat. Bueno, abogado. Sí, está abierto el chat. Han manifestado que ha sido una excelente ponencia. No han generado más preguntas, solo las que les hiciste al principio. ¿Qué temas eran los que eran, si era un abogado o era un auditor que debería dar derecho tributario? Y pues prácticamente se quedó muy claro el tema, mi querido amigo. Estamos ahí, creo que no hay preguntas porque está abierto el chat. Vamos a ver. Unos 30 segunditos más. Entiendo que la conferencia es bastante doctrinaria para que podamos entender cómo se comportan los distintos impuestos, ¿verdad? Correcto. Sí, démosle unos 30 segundos más y si no, damos finalizada la clase, invitándolos para que el próximo sábado a la misma hora podamos iniciar con nuestra 7ª clase. Aquí apareció una pregunta. Ah, sí, hay una pregunta de Silvia. Indica, en caso atípico, si sucede una fusión de absorción en el pago del ISO del 4º trimestre, ¿cómo debería pagar el contribuyente si la fusión se dio en el mes de noviembre? ¿Pagará completo? Habría que ver cómo se dio ese proceso de fusión, ¿verdad? Si las personas jurídicas siguen siendo, ya se dio la absorción, pero sigue vigente la persona jurídica que fue absorbida, o sea, en la administración tributaria sigue vigente, sigue estando obligada al pago del impuesto. Habría que ver cómo se dio este proceso de absorción, ¿verdad? Si se constituye una sola persona jurídica, entonces la persona jurídica que absorbe es la que estaría pagando. Pero habría que ver cómo se dio el proceso de la fusión. Dos empresas, una absorbe a la otra y se constituye una sola persona jurídica, pero la persona jurídica que fue absorbida se sigue manteniendo viva ante la administración tributaria, sigue teniendo esa obligación. Para que esa obligación se extinga, en la que fue absorbida, debe de ya no existir jurídicamente esta empresa y en la administración tributaria ya no debe aparecer en los registros, ¿verdad? Si este caso se dio en el mes de noviembre, yo veo bien difícil que la persona jurídica que haya sido absorbida no tenga la obligación de pagar el ISO. ¿Por qué razón? Porque es bien fácil, dicho de forma optimista, inscribir una empresa en Guatemala, ¿verdad? Un comerciante individual es rapidísimo, una sociedad nos llevará 3 meses. Pero es un complicadísimo poder cerrar una empresa en la administración tributaria. Entonces, habría que ver el caso especial y ver si corresponde. Mi opinión es de que sí creo que debería de pagarlo, pero como lo dejo indicado, habría que ver el caso específico, ver todos los elementos que están a través de esa transacción que se dio. Bueno, hemos llegado al final, no hay más preguntas, mi querido amigo. Creo que ha quedado muy claro, una excelente ponencia y pues estamos para el próximo sábado a las 7:30 de la noche. Que pasen una feliz noche, que pases una feliz noche, gusto saludarte. Igualmente, tengan muy buena noche.